Hola amigos. Esta guerra que enfrenta directa y encarnizadamente por primera vez en la historia, a la OTAN contra Rusia y sus aliados, ya no tiene vuelta atrás, primero porque la OTAN ha decidido utilizar la ideología como arma de guerra. Por supuesto que utiliza el capitalismo como arma. Pero, ¿qué tiene enfrente realmente? ¿Una gasolinera armada hasta los dientes, como dice Borrell? ¿O también tiene una ideología totalmente antagónica con el concepto podrido del capitalismo de las burguesías occidentales? Está claro que del lado de Rusia está su historia, está también la China comunista, la comunista República Democrática Popular de Corea del Norte, Irán, y todos los regímenes marxistas del planeta amigos de Rusia, además de los abusados por el imperio en los últimos 80 años, que como sabemos son legión. Hace ahora justo un año, que subimos en el espejo un vídeo en el que se intuía que Putin estaba en el camino de reinstaurar la Unión Soviética, y se daban una serie de detalles que recordaremos al final de este vídeo. La diferencia de hace un año al día de hoy, es que posiblemente la cuenta atrás ya ha comenzado con la guerra de Ucrania, tanto para un bando como para el otro. Y para dar pistas, hay que decir que si estáis al tanto de las imágenes que llegan de la guerra de Ucrania, podréis observar un detalle muy significativo. Las banderas que ondean en los tanques y edificios oficiales que controla el ejército ruso, o el de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, son las banderas del Ejército Rojo. Llegando incluso en muchas de ellas a figurar la fotografía de Stalin. ¿Qué quiere decir esto? Creo que es blanco y en botella. En la otra orilla del frente, ¿qué tenemos? Tenemos a una OTAN dispuesta a salvar a sus burguesías, pero sin saber qué piensa en realidad su enemigo, sin saber hasta dónde está dispuesto a llegar, incluso si estaría dispuesto a recoger el guante de la amenaza nuclear. Por eso hemos dicho en más de una ocasión que andan como pollos sin cabeza, pero con un objetivo muy definido: defender a sus burguesías y salvar su civilización capitalista, incluso, aunque haya que morir en el intento. Pues bien, la cosa es, que parece que cada día aumenta el nivel de enfrentamiento, tanto dialéctico como geoestratégico, y en las últimas horas los cruces de amenaza nuclear mutua no cesan. Vamos a hacer un repaso. El otro día os recordé de cómo Xi Jinping lleva tiempo arengando a su ejército para que estén preparados para la Tercera Guerra Mundial, que él decía que era inevitable salvo que en Estados Unidos triunfe el comunismo. Pues ahora es el Pentágono en boca de Mark Milley quien instó al ejército estadounidense a prepararse para un conflicto que involucrará a las grandes potencias. Estados Unidos admite que el conflicto en Ucrania, donde se enfrentaron los intereses de Rusia y Estados Unidos, así como cualquier enfrentamiento entre los estadounidenses y China, podría convertirse en un conflicto que afectará a todos los países del mundo. En pocas palabras, Washington no descarta que los intentos de Estados Unidos de seguir siendo una hegemonía puedan conducir a un conflicto nuclear. No es ningún secreto que la operación rusa en Ucrania es percibida por Estados Unidos como un intento de Rusia de reconstruir un mundo unipolar, donde los estadounidenses juegan el papel principal, y el resto de los países deben servirles. Y aquí se observa un puenteo vergonzante de la Unión Europea, que ostensiblemente es utilizada por Estados Unidos como clines de papel. Y esto es cierto, el papel de Estados Unidos como una especie de policía mundial ha llegado a su fin. El conflicto en Ucrania ha demostrado que Estados Unidos ha perdido su estatus. En este contexto, se hicieron declaraciones en los Estados Unidos de que en el futuro los Estados Unidos tendrían que enfrentarse a las grandes potencias, es decir, con Rusia y China para mantenerse en la cima del poder. Estos enfrentamientos desde la zona económica pueden convertirse en un conflicto militar con el uso de armas nucleares. Por lo tanto, el ejército de Estados Unidos necesita prepararse para esto ahora. La declaración correspondiente la hizo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Mark Milley, hablando a los graduados de la Academia Militar de West Point. El mundo en el que te estás aventurando tiene el potencial de un gran conflicto internacional que involucra a las grandes potencias. Y esta probabilidad está aumentando, no disminuyendo, dijo Mark Milley. También dijo que, como ha declarado repetidamente el Kremlin, los acontecimientos recientes en Ucrania han demostrado
que Rusia en Ucrania no se opone al ejército ucraniano, sino al occidente colectivo, cuya tarea es evitar la victoria del ejército ruso. Los expertos militares no descartan que en el futuro la OTAN intervenga en el conflicto y se extienda a toda Europa con el desarrollo de la Tercera Guerra Mundial, terminó diciendo Mark Milley. En respuesta, el comandante de las fuerzas rusas de misiles estratégicos Sergei Karakaev amenazó con el misil Sarmat, diciendo que volará a los Estados Unidos y atravesará el Polo Sur. Estados Unidos tendrá que rodear todo su territorio con radares para detectar el nuevo misil ruso Sarmat. Pero incluso en este caso, la defensa aérea enemiga será inútil. Sergei Karakaev dijo que los modelos anteriores de misiles balísticos intercontinentales rusos podían volar al objetivo a lo largo de la trayectoria más corta. Lo que significa que el enemigo potencial sabía de dónde esperarlos, dijo Sergei Karakaev, al canal de televisión Zvezda. El Sarmat carece de esta deficiencia, lo que devalúa por completo la defensa aérea estadounidense existente. Debido a la relación potencia-peso sin precedentes, el nuevo sistema de misiles Sarmat puede utilizar cualquier trayectoria, hasta la salida al espacio exterior. Sarmat puede volar no solo por el norte, sino también por el Polo Sur. En la etapa final del vuelo, las ojivas del misil pueden maniobrar de forma independiente, lo que significa que en las próximas décadas es poco probable que sea posible crear medios para interceptar el Sarmat, señaló Karakaev. En este contexto, estos días las tropas de la alianza ahora se concentran directamente cerca de las fronteras rusas de Kaliningrado. Desde un punto de vista táctico, las acciones ofensivas, contraataque o contraofensiva, son mucho más difíciles de llevar a cabo, en el transcurso del ejercicio Defender Europe 2022. Las acciones de la OTAN en esta zona parecen un ensayo de acciones para devolver las tierras perdidas, lo que no parecen en absoluto maniobras defensivas. Y esto ha provocado críticas veladas en algunos sectores de la prensa estadounidense. Por ejemplo en Daily, dicen que el deseo de la OTAN y Estados Unidos de humillar a Rusia amenaza con ataques nucleares. La expansión de la OTAN a través de la entrada en la alianza de Finlandia y Suecia amenaza con desestabilizar la situación en la propia Europa, dijeron los analistas estadounidenses de la revista. Además, en su opinión, la cuestión no está solo en estos estados, sino también en las intenciones de Ucrania de obtener el estatus de bloque a toda costa. Decir sí a Finlandia y Suecia será mucho más difícil que decir no a Ucrania. Más importante aún, la unión de Finlandia y Suecia a la alianza podría terminar desestabilizando toda Europa, en vez de protegerla, escriben los analistas de Daily. Entre otras cosas, según los analistas, ahora Rusia no amenaza a ningún país. Sin embargo, el suministro de armas a gran escala a las regiones en conflicto puede obligar a Moscú a dar una respuesta decisiva, por la sensación de estar cercado por la alianza. El deseo de humillar a Rusia y reforzar el dominio militar global de Estados Unidos es miope y peligroso, lo que aumentará en gran medida la probabilidad de un intercambio nuclear, concluyeron los autores. También recientemente, analistas de la agencia internacional Infobris sugirieron que en Ucrania, Estados Unidos está repitiendo el escenario afgano, bombeando al país con una gran cantidad de armas, que luego pueden caer en manos de terroristas. El año pasado por estas fechas decíamos en un video, que en Rusia una facción del ejército ruso que solo recibe órdenes directas de Putin, lanzó al océano un submarino nodriza portador de Poseidones y demás artilugios para cortar cables de comunicaciones submarinos. El submarino nodriza del Poseidón se hizo a la mar en misión secreta, ya que esa sección de su ejército está directamente bajo sus órdenes. Además, ante cualquier veleidad de la OTAN, se ha jactado de que sus torpedos pueden destruir completamente objetivos costeros a más de 6.000 millas de distancia. Están diseñados específicamente para frustrar las defensas submarinas de la OTAN mientras se dirige a objetivos en ciudades, bases navales, o portaaviones en cualquier lugar de Europa, o en la costa este de Estados Unidos. Los torpedos de drones son mucho más grandes que las armas convencionales, por lo que deben ser transportados por submarinos especialmente diseñados. El submarino nodriza
Es una máquina de guerra de 14.700 toneladas, cargada con torpedos submarinos Poseidón con punta nuclear aparte de otros torpedos de drones de inteligencia y corte de cables. Una vez lanzada, el arma se puede controlar de forma remota para eludir las defensas y tiene un alcance teóricamente ilimitado gracias a su motor de reactor nuclear. Los informes sobre su velocidad han variado, y se habla de 124 millas por hora, haciéndolo muy difícil de detener. El submarino también está equipado con un muelle submarino que le permite lanzar un mini submarinos de 180 pies y drones de recopilación de inteligencia. En Inglaterra dicen que estos Poseidones son controlados por una rama oscura del ejército que responde directamente a Putin, con la misión de asestar un golpe catastrófico a Occidente. Se transportan debajo de un buque submarino más grande y están construidos para acechar en el fondo del océano. Luego usan brazos robóticos para manipular o incluso cortar cables, que ayudan a mantener la economía mundial en movimiento con consecuencias potencialmente devastadoras en caso de ser cortados. Y cortar los cables submarinos podría ser un elemento clave en cualquier conflicto entre las dos partes. Los cables submarinos que cruzan el fondo marino transportan el 97% del tráfico de Internet, con 10 billones de dólares en transacciones financieras diarias que dependen de ellos. Podría cerrar Internet, aislar a Gran Bretaña del resto del mundo, paralizar las transacciones financieras y dañar las comunicaciones con los militares en el extranjero. Y Estados Unidos también está bajo amenaza, con un informe del director de Inteligencia Nacional instando a Washington a presionar por protecciones más fuertes para los cables submarinos. El caso es que la falsimedia británica mucho bla bla bla, pero ¿qué otra cosa puede pasar, si acosan a Rusia y China? Los países de la OTAN, para competir con la ruta de la seda de China, están impulsando una OTAN comercial, para luchar contra el poderío de China. El caso es, que las élites burguesas de la OTAN, no quieren compartir fraternidad, ni economía, ni nada con el resto del planeta. Y si no pueden imponerse en todo el mundo a la fuerza, antes de juntarse con los pobres, prefieren al menos medio planeta para ellos. Pues lo van a tener crudo, porque eso sería una locura fuera de escala. El año pasado causó terror en Occidente la opinión de un tal Mikhail Kazin, que apareció publicado en el periódico, Reportero.ru. Decía que Putin está tratando de resolver el problema de hace 30 años. Y que el comunismo vuelva a Rusia en forma de Unión Soviética o algo muy parecido. Decía el articulista que el líder ruso Vladimir Putin haría pronto un giro a la izquierda del país, lo que llevará a una gran reorganización de personal. Así lo anunció el economista Mikhail Kazin también en la emisora de radio Speaking Moscow. Según el experto, Putin tratará de resolver el problema de hace 30 años, porque viene llamando repetidamente al colapso de la Unión Soviética la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Putin no oculta que los líderes soviéticos cometieron en su momento un grandioso error, deteniéndose en la lucha por la preservación de la Unión Soviética. Durante los años de sus 20 años de gobierno, Putin hizo grandes esfuerzos para preservar la integridad de Rusia, reducir su dependencia de Occidente, superar el desempleo, la pobreza y el crimen desenfrenado, que fueron el resultado negativo de los procesos postsoviéticos. El economista está seguro de que Putin considera que la reactivación del Proyecto Rojo es su principal tarea. Putin quiere crear una poderosa asociación estatal, con Rusia en el centro, que no ceda el paso a su influencia de la Unión Soviética. Eso es lo que está haciendo ahora el presidente ruso, y ha llegado el momento de revertir el estado. Kazin señaló, que durante 2 décadas Putin no llevó a cabo una limpieza de las filas de su formación. Pero todo indica que esto sucederá pronto, ya que el presidente no tendrá otra opción. Tendrá que ir a limpiar a las élites debido a los problemas socioeconómicos en el país, causados en parte por los aumentos incontrolados de los precios y el saqueo al que sometieron y someten a Rusia las oligarquías. El experto insinuó que el líder ruso todavía se adhiere a la carta de triunfo existente. Destacó que el presidente es muy consciente del poder del clan liberal que tiene el apoyo en Occidente. Por lo tanto,
La renovación total del aparato estatal debe tener lugar solo después de una planificación cuidadosa. Cabe señalar que no es la primera vez que Mikhail Kazin afirma que Putin se prepara para implementar un proyecto comunista para construir un Estado social en Rusia. Ahora, un año después, parece que las cosas están un poco más claras. Yo solo quiero decir una cosa al respecto. En Occidente hay mucha afición por la heráldica. Todo el mundo busca sus raíces, sobre todo monárquicas, o de nobleza, y hay quien las pone hasta en su currículum. Pues ahora que recuerdo, resulta que Putin fue un gerifalte de la KGB, su abuelo de nombre Spiridón fue el cocinero de Lenin, y posteriormente de Stalin, y su padre, que estaba libre de luchar en la Segunda Guerra Mundial porque trabajaba en la industria estratégica, prefirió ir al frente para defender a la Unión Soviética. Con este bagaje, ¿qué puede haber en el escudo de armas de Putin? ¿Blanco y en botella? El otro día 9 de mayo de 2022, en el desfile de la victoria en la Plaza Roja de Moscú, Putin caminaba junto al regimiento inmortal con la fotografía de su padre. ¿Será por todo esto, que en la Europa burguesa están alarmados y arrastrados por los acontecimientos? ¿Qué otra cosa se puede hacer sin cabeza que dejarse arrastrar por los acontecimientos estadounidenses, y sumidos en una crisis existencialista del copón? Y la gran pregunta del momento: ¿qué significado tiene en todo lo hablado aquí sobre las intenciones de Putin, la guerra de Ucrania? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.